La verdad es que me genera mucha alegría que estos temas se conversen. Creo que no solamente a nivel organizacional, sino que a nivel social necesitamos darle vuelta a estos temas. Y mientras más los conversemos, mientras más compartamos experiencias, creo que vamos a avanzar mejor. Ojalá que en la próxima participación de lo que viene en el 2026 sean muchas más empresas todavía y nos estimulemos a desafiarnos respecto a estos temas. Así que felicitaciones. Eso es lo primero. Respecto de tu pregunta, ¿cómo definiría la colaboración? Yo creo que independiente, más que específicamente la colaboración, yo creo que cualquier organización, incluso a nivel personal, es bueno pensar en el propósito de por qué uno hace las cosas. Nosotros en Simply trabajamos un tiempo en armar un propósito. Y ese propósito, entre todos los colaboradores, definimos que era facilitarle a las personas y a las empresas que cumplan sus sueños, siendo la fintech más empática del mundo. Encontramos que era desafiante, porque no era de Chile, sino que era del mundo, pero en el fondo nos gustó lo que definimos, y si ustedes se dan cuenta en ese relato, en esa frase, hay una palabra que es muy relevante y tiene mucho que ver con lo que dices tú de la colaboración, que es la empatía. O sea, es muy difícil que los equipos no colaboren entre sí o que puedan colaborar entre sí, que las personas que a veces tienen intereses diferentes son personas con competencias distintas, habilidades distintas, que si no colocamos valores dentro del relacionamiento de una empresa o dentro del relacionamiento de las personas como la empatía, finalmente se dificulta más llegar a ambientes de colaboración. Entonces, lo primero es tener un propósito, o sea, algo que las personas en las organizaciones o tus colaboradores se sienten identificados. Y ese propósito que tenga un contenido valórico. Y de esa manera tú logras inspirar para que en el día a día finalmente se produzca esta relación colaborativa que hay mucho más allá. O sea, tiene que ver con cómo nos respetamos, cómo levantamos los puntos cuando tenemos diferencias. Creo que eso es fundamental. Hace 7 años atrás, cuando partimos Simply, con mi socio Franco, nosotros dijimos, vamos a tener este era un sueño, nosotros dijimos, vamos a crear una empresa donde, nuestra empresa es una empresa de factoring, de financiamiento. El mundo del financiamiento, a mí me tocó trabajar hace más de 20 años en el Banco Santander y conozco más o menos un poco la industria. El mundo del financiamiento es súper difícil, porque normalmente, para poner como ejemplo, las áreas comerciales son muy rivales de las áreas de riesgo. Y a veces ahí hay harto conflicto. A nivel cultural se generan muchos problemas. Y nosotros, con mi socio Franco, dijimos, vamos a hacer una empresa donde todas las áreas van a sentir que las otras áreas son partners del día a día. Bueno, y los que nos conocían en ese momento en la industria, nos dijeron, oye, eso es imposible. No se puede, porque en el mundo bancario, en el mundo privado, la verdad es que se genera una fricción que es difícil de lidiar. Y con cosas como esta, con un propósito correcto, cuando tú colocas a las personas por delante, la verdad es que sí se puede. Y hoy día nosotros, nuestro patrimonio, chiquillos, ha crecido 20 veces, pero más que la parte económica, lo que más nos apasiona como fundadores de la empresa, lo que más nos motiva, lo que más nos genera satisfacción, es que efectivamente ver personas que se comunican y se colaboran de manera genuina. Así que creo que eso es un insight que puede ser interesante. Súper, como esta idea de tener un propósito común y de decir, somos tal vez distintos botes, pero estamos todos remando hacia un mismo lado. Entonces, claro, las tensiones son naturales. O sea, siempre, como tú dices, hay características distintas, intereses distintos, pero por un mismo norte, en el fondo todo es como un aceite que permite... Así es. Y Catalina, para cerrar un poco, porque después preguntaste cómo esto se relaciona con el éxito. Hoy día ya no es como hace algunos años atrás, donde no sabíamos qué efecto provocaba en el éxito comercial. Antes, cuando yo estudié en la universidad, hace harto rato atrás, el éxito de una empresa se medía por el valor de las acciones. Y el gerente general o el gerente de finanzas tenía que aumentar el valor de la acción. No sé quién hoy día podría pensar que eso es así. O sea, una empresa que tenga utilidades es una empresa que cumple su objetivo. ¿Es una empresa exitosa? Yo estoy convencido que no. Definitivamente no. Y
y el compromiso de los altos directivos, de los dueños de una organización, sea pequeña, sea mediana o sea una empresa corporativa, es fundamental para que esto funcione. Hay que generar los espacios para que la gente se pueda desenvolver, para que la gente... Hay espacios de seguridad psicológica. ¿Todas las empresas entienden lo que significa espacio de seguridad psicológica? Espacio de seguridad psicológica significa poder equivocarse y que no te apunten con el dedo. Poder cometer errores y entender que los errores son para aprender, no para buscar un culpable. Entonces, todas esas dinámicas, hoy definitivamente está comprobado que generan finalmente mayor productividad y finalmente, en última consecuencia, la empresa tiene más éxito. Súper, ahí como guiño al cuestionario de Building Happiness, si quieren ver si es que hay seguridad psicológica en sus organizaciones, bueno, en el cuestionario está la pregunta. Así es. De que si los colaboradores pueden, si es que hay espacio para el error y para aprender de ello. O sea, esa pregunta está ahí justamente, ahí va en ese tema de seguridad psicológica que en el bienestar es clave. Una última pregunta cortita ya para pasar con Virginia. El propósito que ustedes definieron, ¿se hizo de forma colaborativa? Sí, y fue bien entretenido. No es fácil diseñar un propósito. A pesar de que una frase simple, sí, corta, existen dinámicas que te permiten ir bajando a terreno, ¿no es cierto? Pero es fundamental. O sea, la verdad es que todo lo que uno logra en la vida es más fácil lograrlo, sea profesional o personal, cuando tú sabes dónde vas. Tú sabes lo que te inspira. Es importante encontrar algo que te inspire. Y es uno de los temas de los liderazgos. O sea, creo que, y ahí pues, hay un tema de las preguntas cuando llegamos ahí en este juego que están haciendo de una encuesta, hablaba de liderazgo. Definitivamente los liderazgos tienen un rol fundamental en que este propósito inspire. Y definitivamente genera un resultado concreto en el día a día. Muchísimas gracias, Ronnie. ¿Alguien tiene una pregunta? Ahí incentivando. Oye, yo quiero, sí, estábamos conversando antes con Ronnie y cómo impacta también el tener un propósito común y claro. Yo le preguntaba por la rotación voluntaria y tiene un montón de gente que lleva más de 5 años trabajando con ellos. Tenían el 70% sub 30 o sub 35. Entonces, yo creo que efectivamente, sobre todo para áreas de personas que tienen esa baja rotación, es una joya. Entonces uno va viendo los resultados de esto. Puedes tener un propósito que te encante. Perdona, y además hoy día los jóvenes no necesariamente están valorando necesariamente una gran renta o valoran espacios de trabajo de mayor bienestar, valoran un buen trato, valoran que la empresa o los líderes de la empresa aprendan a escuchar a esas personas. Entonces, cuando ellos tienen de repente una oportunidad laboral, hoy día los jóvenes prefieren otras cosas. Entonces, al final eso finalmente genera un impacto en ese indicador que es la rotación. De todas maneras. Y Virginia, desde tu experiencia, ¿qué estrategia o qué iniciativa uno puede hacer en concreto para impulsar este tema de la colaboración, del trabajo en equipo en las organizaciones? No sé si tienes, por ejemplo, algún caso de éxito que tú hayas vivido, que quieras compartir. Mira, yo creo que hay cosas que se cruzan. Yo creo que lo primero es, para mí, o sea, de varias cosas, pero uno es que el equipo tenga claros sus objetivos y cómo contribuyen a la compañía. Cuando tú empiezas a mostrarle a la persona que el clásico cuento de que no está pegando a la ladrillo, sino que está haciendo una catedral, eso es lo primero, que uno dice, pero es que es básico, pero la gente, cuando está en operaciones, o cuando está en el área de marketing, o cuando está en el área comercial, o en el área jurídica, a veces no entiende cuál es el soporte de valor. Entonces yo creo que yo he descubierto, a partir de medir el clima en las áreas, por ejemplo, que el mejor clima tenía más del 90%, 3 años consecutivos, era alguien que les hacía notar a su equipo, era un líder que le hacía notar a su equipo, cada vez que lograban algo que daba tanto a la compañía y les mostraba. Oye, mira, con tu trabajo la compañía logró éxito y dentro del objetivo principal de este año contribuimos de esta forma. Esa era una de las cosas que lograba. Y lo otro, que era el pan pan vino vino. Al tiro. El pan pan vino vino, diferente. Se podían confiar que le iban a decir las cosas.
y lo otro es que la información lo más rápido posible. Entonces, por ejemplo, estábamos en el comité de dirección, que están en el fondo los ejecutivos tomando decisiones, salía y tenía 5 minutos un Zoom con su gente, porque no toda estaba ahí, y les explicaba pasar esto. O este era un gerente del área de M&A, ¿ya? De todo lo que es desarrollo de nuevos negocios. Y a veces de repente, no sé, bajaba el dólar y les iba a impactar o pasaba algo con la banca, los llamaba desde la asistente hasta el gerente que tenía abajo. Todos. Entonces, todo su equipo, desde la asistente, entendía que la baja del dólar iba a impactar tanto, que el problema en tal banco iba a impactar tanto en lo que ellos estaban haciendo. Entonces, yo creo que el ir mostrando cómo, qué es lo que pasa en la empresa rápidamente, comunicando rápido, siendo franco, las malas noticias rápido de frente, puedes confiar en ellos. ¿Ya? Yo creo que eso es lo que yo como detecto y en el fondo cómo contribuye a este propósito general. Y lo otro, respecto como a esta confianza psicológica, ayer estaba en un encuentro de capacitación y Francisco Sá, si no me equivoco, contaba un caso de uno de estos retail, Navidad, una de las personas que está a cargo de compra, decide un año que hay que comprar no sé, el Xbox, es un juego en línea. Sí, juego, ya. Decide que el Xbox la va a romper y convence de aquí hasta arriba el presupuesto y comprar el Xbox para ponerlo en venta en Navidad. Lo ponen en venta y fue un fracaso. ¿Ya? Entonces, me pregunta después, oye, ¿cómo fue? Me apoyaron, nadie me llamó la atención. Pero su apodo fue ahí en adelante como, ahí va el Xbox. Entonces decía, oye, efectivamente lo apoyaron. Nadie le pasó la factura. Pero ahí va el Xbox. Significa que nunca más se olvidaron de ese error. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo cuando genero la cultura del error, cómo sostengo como jefe eso? ¿Y cómo hago, de repente, yo instauré también como lecciones aprendidas, que la conversación queda ahí. Aprendo la lección, genero un reporte y con eso me acuerdo la siguiente vez de ir a ese reporte, pero queda ahí, no lo vuelvo a sacar 20 veces. Porque eso enmarca a las personas también. Y yo diría que lo otro importante que he aprendido y que a la gente lo recibe muy bien es que los líderes y sobre todo el CEO de la compañía reconozcan sobre todo aquellos éxitos que son comunes y más que el individual. Para eso tiene que haber una planificación de objetivos compartidos, no solo individuales, pero aquellos objetivos que se lograron entre las áreas, con todas las áreas interviniendo, son los que tienes que premiar y reconocer públicamente para que eso se vaya convirtiendo en una huella, en algo que se aplique. Claro, y también, por ejemplo, un proyecto súper grande donde se ven hartas áreas involucradas, haciendo mención a eso, también es el mensaje de decir, oye, esto es posible. Y creo que en eso también decir, de nuevo, cada área tal vez tiene en el fondo su nicho, pueden existir tensiones, pero aún así podemos crear algo, ¿verdad? Lo pienso en Book, bueno, no sé si conocen el People Day, pero el People Day es como este gran evento que tenemos en Book. Y al final del día, obviamente es qué rico que esto salió de forma exitosa, pero siempre tratamos de recalcar eso, de, oye, y detrás de este proyecto hay tantas áreas involucradas. Obviamente hay un área que toma el ownership, en este caso el marketing, Chile, ahí, pero obviamente hay muchas otras áreas involucradas para que esto funcione. Y preguntándote, bueno, dado que dijiste que justo ayer estuviste como en un taller de capacitaciones, una pregunta. Para ti, ¿uno puede aprender a colaborar? ¿Es algo que uno debería, en el fondo, fomentar a través, por ejemplo, de talleres, capacitaciones, el trabajo en equipo? ¿Tú crees que es algo que nace genuinamente de una persona como, no, yo soy colaborativa, tú no eres colaborativo? ¿O es algo que uno efectivamente puede fomentar? O sea, yo creo que hay gente que tiene más habilidades de empática y de trabajar con otros. Hay gente que tiene oportunidad en la familia de aprender. Yo creo que la familia es un tremendo espacio de aprender a trabajar en equipo. Hay gente que viene de mucho trabajo voluntario. El trabajo voluntario también te
es una muy buena herramienta porque sabes que tienes que trabajar colaborativamente, pero ciertamente es algo que se puede aprender todo el rato. Lo que pasa es que tú puedes formar en colaborar, pero luego llegas a tu trabajo y de repente tu jefatura te dice que no te concentres en eso, en ese objetivo, porque para mí es más importante este. Entonces, oye, el people day no es tan importante como esto que tienes que lograr. Entonces, yo lo que aprendí hace un rato, veo que en el día a día no me lo van a valorar. Entonces, por eso tiene que ser, yo lo puedo aprender, pero necesito que, sobre todo, el engranaje total de la compañía valore lo colaborativo. Claro, tiene que ser algo transversal y que sea al final cultural. Como poder decir, la cultura de mi organización es colaborativa. No. Ronnie, ¿te gustaría agregar algo? Sí, como dato, hay un libro muy bueno no sé si la conocen, la Carol Dweck, que tiene un libro que se llama Mindset del éxito, que habla de mentalidad fija, mentalidad de crecimiento, y hace mucha referencia a lo que ustedes estaban hablando, de lo que estamos conversando, porque todas las personas tienen la posibilidad de pasar de un punto A a un punto B, de aprender cualquier técnica, cualquier habilidad. Y ella muestra cómo se hace ese proceso y que efectivamente uno no nace para algo y uno sí puede cambiar. Se lo recomiendo de todas maneras porque es una muy buena herramienta, sobre todo si tienen responsabilidades con equipos de trabajo y trabajan en áreas de recursos humanos. Respecto a la estrategia, creo que es súper interesante la primera pregunta que le hiciste. Me encantó tu respuesta, Virginia. Lo que sí es relevante es que hay dos aspectos. Uno, que no se requiere presupuesto, que es gratis y que es parte de la estrategia. Nosotros en Simply hemos diseñado una estrategia que me encanta, que es sistemática y la verdad es que da muy buenos resultados, que tiene que ver simplemente con los uno a uno, one to one. ¿Qué significa eso? Que todos los líderes, todas las personas se conectan y tienen espacios de comunicación con sus equipos. Eso, y no solamente desde el punto de vista de espacios de comunicación laboral, también personal, porque cuando yo le cuento cosas personales a veces a personas de mi equipo, te conocen más. Y al conocerte más, también hay un mejor entendimiento y finalmente una mejor conexión. El uno a uno no requiere ni un peso, y más que las horas hombres que están en uno a uno, pero de todas maneras es una tremenda estrategia que a nosotros nos ha servido de gran utilidad. Y otro que sí requieren algunos niveles de presupuesto. Nosotros, por ejemplo, tenemos un Officer Mindfulness que, como nuestra dinámica de negocio es muy estresante, hay espacios en el día donde nuestro amigo Álvaro toma un grupo de, por ejemplo, ejecutivos comerciales, pero de cualquier área de repente, y nosotros construimos un espacio solamente para meditar, por ejemplo, para aprender técnicas de meditación. Entonces, él los lleva a un grupo de 5 o 8 personas y 20 minutos, 30 minutos realizan prácticas de respiración, de meditación, y yo les aseguro que cosas como esa, cuando tú generas espacios como ese, el nivel de foco, de productividad de esas personas se multiplica al doble. Entonces, hay cosas que podemos hacer que son gratis, como el reconocimiento. O sea, si uno está atento, los líderes y las áreas de gestión de personas debemos buscar oportunidades siempre hay una oportunidad para reconocer. Eso es gratis y tiene un impacto súper potente en la gente. Así que ahí, en términos de estrategia, creo que hay harto por hacer. Nosotros, por ejemplo, tenemos una librería Simply, donde compramos libros, tenemos 100 libros con diferentes contenidos. Increíblemente la gente, nosotros somos 140 personas, el 90% de la gente tiene un libro de Simply en su velador y lee sobre autoconocimiento, sobre mindfulness, sobre técnicas de respiración, sobre cómo controlar las emociones. No sé si saben ustedes que el 80% de las enfermedades se producen por las emociones. ¿Sabían eso, no? 80% de las enfermedades. Y resulta que la forma de regular, solamente dar el dato, hay un autor que es muy bueno, James Gross, fue el primero que habló sobre la teoría de las emociones. Y hay dos formas de regular las emociones que nosotros ocupamos en el día a día, en el trabajo. Y una de esas es la regulación por supresión. La regulación por supresión es cuando uno tiene una situación estresante o a uno le da rabia, le dijeron algo que no le gustaba, y uno
conserva la calma, se mantiene el rostro así como que no pasa nada y se traga la emoción. Y la gran mayoría de las personas en el mundo laboral o personal ocupamos la técnica de la supresión, y eso está comprobado que genera efectivamente consecuencias fisiológicas y finalmente enfermedades. Por otro lado, hay otra técnica que es la que tenemos que aprender a ocupar, que es la regulación cognitiva, que es cuando te pasa algo que no te gusta, que te frustra, que te da rabia, tú le das un significado distinto a lo que te está pasando. Nosotros tratamos de ocupar esa técnica y todos los lunes le decimos a los ejecutivos comerciales, que hay mucha frustración en el mundo comercial, les decimos, cuando un negocio no te resulta, cuando un cliente se te cae o pasa, piensa que es un desafío. Si un obstáculo tú lo transformas en un desafío, eso se llama regulación cognitiva, y si tomas conciencia del poder de eso, finalmente tu día a día cambia. O sea, en términos de estrategia creo que es súper potente. Qué interesante, porque cuando hay colaboración, por ejemplo, pensando entre áreas, y por ejemplo, un equipo tenía que entregarme algo y se atrasó un día y se atrasó otro día y yo digo, miro el reloj, ¿para cuándo? Porque mi deadline sigue fijo. Ahí lo que tú dices como de regulación emocional es clave, y también, bueno, habilidades de comunicación en el fondo, cómo yo comunico, cómo busco que la otra persona quiera en el fondo como apoyarme, pero también pensando que tenemos un objetivo común. Así que súper interesante. Catalina, y además, perdona que te interrumpa, yo echo de menos que hoy día los niños nuestros tengan clases de regulación emocional. A nosotros en mi generación no podías llorar. Si te pasaba algo, te caía y los hombres no lloran. No sabemos, los adultos incluso no sabemos regular las emociones. Tenemos que aprender de eso. Y sobre todo los niños, o sea, realmente es un temazo. Un temazo, sí. Y bueno, para ya pasar a la segunda sección, como este concepto de empatía que tú mencionabas, qué importante es también cuando hablamos de colaboración. Y tú dijiste, bueno, el 1 a 1, que ahí, claro, yo con mi líder. Pero de repente poder generar encuentros donde personas de distintas áreas se conozcan. Sí. Porque a veces uno está en su célula, por ejemplo, acá en Book, yo estoy en mi piso, no tengo idea que está un piso más abajo, pero de repente poder generar encuentros, almuerzos temáticos para justamente yo conocer a la otra persona de otra área, porque en el fondo generar empatía cuando uno no conoce es mucho más difícil. Y tengo una última pregunta. Ahí, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Ya. Porque creo que esto es aún más importante cuando estamos pensando en modalidades de trabajo híbrido. No sé, aquí, ¿cuántas empresas trabajan a distancia o tienen opciones de... Ya, para ustedes esta modalidad híbrida, ¿es un obstáculo, por ejemplo, con el tema de la colaboración? ¿Sí? ¿Algún tip, algún consejo? Sí. Bueno, yo creo que también hay que pensar en qué tipo de empresa estamos. Yo, en general, me ha tocado trabajar con filiales, o sedes, o como lo llamemos, ¿ya? Pero no estamos todos en un mismo lugar. Claro. Entonces, uno de los grandes desafíos es ir a conocer lo que hace el otro. Entonces, por ejemplo, mi último trabajo, operadores de autopista, teníamos la ruta 68, autopista central y otras rutas. Entonces, dentro de las rutas hay edificios corporativos y además hay bases de trabajo. Cuando yo tengo un área de finanzas, por ejemplo, que nunca ha ido a una operación, o sea, entiéndeme que no entiende que tiene que facturar rápido o pasar la compra rápido porque no entiende lo que está pasando ya, si nunca lo pisó, Claro. nunca lo conoció. Entonces, efectivamente hay una cosa de estar en un piso, estar en un solo lugar que te favorece si es que estás todos ahí. Eso por un lado. Cuando no tienes eso, yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es conocer el trabajo del otro, conocer la operación, conocer la producción, ¿ya? O sea, ir. No solamente a reuniones, pero las reuniones son posibles. Conocer lo que está haciendo el otro cuando tienes como un solo tipo de trabajo, estás en un solo edificio, por ejemplo, ¿ya? Eso por un lado. Y en el caso del híbrido, yo diría que es para qué y cómo diseñamos el trabajo que está presencial y el trabajo que está online. Pero el ponerse de acuerdo de cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer el día que está online, es muy productivo, porque sobre todo, además, dependiendo el SEO que tengas o la SEO que tengas, también
va a ver cómo aumenta o no la productividad. Hay CEOs que han hecho volver porque sienten que no aumenta la productividad, porque se confundió el teletrabajo con la flexibilidad y no encuentro al otro en el horario que necesito. Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad de los de recursos humanos de decir, ok, vamos a tener trabajo híbrido, pero el día o los días nos vamos a poner de acuerdo por equipo, o toda la compañía va a estar tal día o tal otro, y ese día se va a dedicar a reuniones de coordinación, o a planificación, o a entregar ciertas cosas, pero que todos estemos de acuerdo en lo que pasa ese día. Porque si no, puedes tener, dependiendo lo grande o lo chico, o lo claro que tengas o no el objetivo que vas a hacer, porque todo depende de la cultura de la empresa. Cuando no tienes muy claro el objetivo, cuando tu jefatura no te lo ha dejado tan claro, cuando tu jefatura a ti te da permiso para ese día trabajar desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, y la jefatura al lado le dice, no, yo a las 4 quiero a las 6 quiero el trabajo hecho, por lo tanto tú tienes que trabajar antes de las 4, tienes que el horario del día en la oficina, se empiezan a chocar las culturas. Entonces hay que ponerse muy de acuerdo qué es lo que pasa en el trabajo híbrido. Claridad, o sea, ya, conceptos, claridad, reglas claras y documentadas, sí. Y me imagino que compartidas también. Y compartidas, ¿no? Sí. Eso en el trabajo híbrido. Y por otra parte, cuando tienes filiales, en el fondo, conocer lo que está pasando por otro lado. Si no, nosotros pasamos mucho con el área de compras, por ejemplo. El área de producción que está en terreno, que se le acabó el cono, para poner el cono que avisa que está en una vía segregada, es grave que se le acabe el cono. Pero el que está acá, sentado en Rosario Norte, no entiende. Y no es que no quiera, es que no ha estado ahí con los autos pasando y los camiones pasando y no ha visto como a veces los camiones entran en las vías segregadas. Una vez que eso lo vive, corre. No se lo pierdo. Porque le pasa que por primera vez abre los ojos y dice, tenía razón, yo no lo había visto. Entonces yo prefería tomarme un café y después hacer esto. Ahora ya no se toma el café, lo hace primero. Qué importante eso. Al final en la colaboración hay tanto de lo humano. Así es. Ronnie, ¿te gustaría agregar algo pensando en esto del desafío? Sí, definitivamente, porque para nosotros ha sido un desafío. Y además que, a título personal, siento que nada reemplaza la conexión, un cara a cara, un mirar a los ojos a alguien, a tener, porque hay tantas expresiones. Ustedes saben que el 75% de la comunicación es comunicación no verbal. O sea, eso se pierde mucho en un Meet o en un Zoom o lo que sea. Entonces, yo prefiero mucho la presencialidad, pero los tiempos han cambiado y los jóvenes hoy día para elegir un trabajo valoran mucho ese tipo de beneficio. Por lo tanto, acá lo que estamos hablando de colaboración, de cultura, es clave. O sea, cuando tú tienes una cultura de confianza, cuando tú crees en tu gente, cuando tú le das las herramientas para que hagan lo que tienen que hacer, cuando tú escuchas a tus colaboradores, tú tienes a la gente en tu casa dando lo mejor de sí. A mí lo que me preocupa es que cuando un CEO hace volver a la gente a su lugar de trabajo, lo hace volver porque no piensa que en su casa no están trabajando. Entonces, eso sería muy triste, porque algo está pasando en la cultura de esa empresa que no está funcionando bien. Nosotros, gracias a Dios y gracias al equipo de recursos humanos de gestión de personas que tenemos y de todas las áreas, el mejor época para nosotros fue la pandemia. Fue la pandemia y uno trabaja de manera invisible en su casa. Pero cuando tú tienes un propósito, cuando tú tienes confianza, cuando tú tienes aprecio entre las áreas y hay colaboración, las cosas fluyen. Entonces, el teletrabajo finalmente deja de ser un problema. ¿Ah? Súper, muchas gracias por las respuestas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Yo estoy tapando todo, no va a parar. Esta, bueno, fue una encuesta rápida que le hicimos a ustedes, en el fondo, de qué es lo que más dificulta el trabajo en equipo y la colaboración. Está un poquitito chica Pero a ver, las dos mayorías fueron con un 57%, falta de liderazgo efectivo y roles bien definidos. Qué interesante, Virginia, justo estamos hablando de eso, como de la claridad de ya. Podemos profundizar en eso. Y 43% comunicación deficiente y desconfianza. Siento que como que ya hemos tocado estos temas sin darnos cuenta. Pero vamos entonces a esta primera mayoría, que bueno, entiendo que es el dolor prioritario para nosotros aquí, a los asistentes.
falta de liderazgo efectivo y roles bien definidos. Ronnie, Virginia, ahí quien quiera tomar la palabra. ¿Qué se puede hacer para...? A mí me da mucha vuelta el tema de cómo instalamos los objetivos anuales. Mucha vuelta. Porque creo que ahí, además, el recurso humano se resta. ¿Ya? Se resta, pero después damos bonos por esos objetivos y los pagamos nosotros. Entonces, pero no se resta. Y ahí en los objetivos van claro el objetivo que tiene el CEO, lo que hay que lograr como empresa. Y muchas veces nos pasa que, por lo menos los de recursos humanos, yo digo, oye, es que en realidad mi objetivo es, porque quiero capacitar en, no tengo idea qué cosa. Y yo quiero eso. Pero está súper desanclado del objetivo que tiene el CEO para el próximo año, que es súper desafiante. Entonces, lo que yo quiero hacer, que yo digo, todas las áreas de recursos humanos lo hacen, quizás no le va a aportar valor. Entonces puede tener un liderazgo poco claro y el rol poco definido, porque el rol finalmente es como la descripción de cargo. Pero ¿de qué te sirve la descripción de cargo cuando tienes, o sea, no digo que no sea importante, pero finalmente yo cuando tengo que cumplir un objetivo no voy a mi descripción de cargo. Yo lo que voy es a lograr ese objetivo y tengo que movilizar al que sea para lograr ese objetivo. Entonces yo siento que es el objetivo anclado al propósito el que me va a movilizar. El rol o la descripción de cargo me encasilla, yo siento que me pone boundaries, como que me pone límites. En cambio, cuando yo quiero lograr ese objetivo, quiero que mi compañía logre ese objetivo y quiero sentarme con el CEO a almorzar a final de año porque me va a felicitar porque logramos esto entre todos, lo importante es cómo defino el objetivo y no el rol. ¿Y cómo ves aquí el tema, por ejemplo, tal vez le estoy poniendo muchos pelos a la sopa, pero y cuando metemos ahí la juguera evaluación de desempeño, KPI, OKR, sí. ¿Por qué me están midiendo? Por mi descripción de cargo, pero escucha, tal vez mi objetivo ahora está a otro lado. ¿Cómo tú manejarías esto? Es una pregunta. Estoy en plena reflexión de eso. Yendo a dormir porque me quedé pensando en esto. Yo decidí salir de la compañía donde estaba. Estoy fuera de mi zona de confort. Quería dedicarme más tiempo a la casa. Durante un tiempo estoy buscando de nuevo insertarme en la línea. Y quería aprender dos cosas. Quería aprender un poco más de IA y quiero aprender de evaluación de desempeño que alineen los objetivos. Y estoy en eso. Entonces yo creo que efectivamente en la definición de objetivos anclados a un bono, me pasa que yo creo que uno tiende a poner el objetivo que yo puedo alcanzar para ganar el bono y no necesariamente el objetivo que la empresa necesita para crecer o para lograr su objetivo, porque la empresa necesita objetivos súper desafiantes. Y si yo, como jefe, veo el bono como algo que va a complementar la renta del otro, quizás no le voy a poner ese objetivo tan desafiante porque quiero pagarle esa renta. Claro. ¿Se entiende? Hay una cosa un poco perversa. Entonces hay que pensar muy bien el tema del pago y el bono por desempeño y estos objetivos. Yo estoy en eso, que no puedo darles la receta, pero sí creo que hay que reflexionarlo. Buenísimo. ¿Y Ron? Sí, mira, yo comparto estas dos lecciones que pusieron ahí en la respuesta y la del 43% de comunicación deficiente y desconfianza es súper interesante. ¿Cuántas veces nos comunicamos en forma efectiva? Cuando nos comunicarse en forma efectiva significa que cuando yo hablo con alguien, escucho a esa otra persona. Hagan el ejercicio algún día de estar 45 segundos sin decir nada, solamente escuchando. 1 minuto. Es súper difícil. Entonces, aprendamos de esto, aprendamos de las estrategias de comunicación. Realmente nos comunicamos súper mal. Creo que es un desafío para todas las organizaciones, para todas las áreas de gestión de personas, aprender técnicas de comunicación efectivas. Y hoy día está científicamente, hay pautas muy claritas de cómo hacerlo. Desconfianza, ¿ustedes sabían que en el mundo laboral, 75% de la gente no confía en sus compañeros de trabajo? No sé si sabían eso, es una locura. Uno no puede establecer relaciones ni de amistad, ni laboral, y ni personal, ni de ningún tipo, desde la desconfianza. Por eso yo estoy tan contento de hablar estas cuestiones y que Book se atreva con estas iniciativas y ojalá se difundan lo más posible,
Porque no puede ser que no confiemos en la gente que tenemos al lado. Cuando uno confía, a veces uno no recibe la retribución que uno quisiera, pero no importa. Eso no es problema de la persona que está confiando. Pero tenemos un desafío tremendo ahí. Ahora, comparto el liderazgo del 57%, o sea, la puntuación del 57% del liderazgo, porque definitivamente tenemos que estimular los liderazgos potentes. Podemos tener la mejor intención estratégicamente de la cultura, de un montón de ámbitos, una estrategia súper bien diseñada, pero si no tenemos los líderes correctos, esa estrategia es de corto alcance. Yo creo que potenciar los líderes, y los líderes finalmente son la base de todo lo que queramos hacer en la organización. Nosotros tenemos, una de las estrategias que tenemos comités de liderazgo, donde conversamos estos temas, donde los líderes formales, pero también informales, conversan estos temas. Hay que darle una vuelta y un impulso al liderazgo, porque eso finalmente es la madre de las batallas. Buenos líderes es lo que hace marcar la diferencia en las organizaciones. De todas maneras, y pensando uno, o sea, como yo siendo parte de un equipo, también yo puedo tener, claro, toda la buena intención de colaborar, pero lo que tú decías, si mi líder después me dice yo no te evalúo por eso, te evalúo por esto otro, bueno, uno también ahí como que sigue ese camino, ¿no? Un aplauso a nuestros panelistas.